Yo me presento, soy el ingeniero Carlos Derca, trabajo en la empresa Bio4, soy el gerente y creador de la empresa Bio4, que es una empresa básicamente prestadora de servicios y comercialización de insumos para el agro en la parte de cultivos intensivos y cultivos industriales. Nosotros estamos presentes en todo el país y nuestro grupo se llama Bio4 Group, estamos en la página que ustedes pueden ver ahí, estamos presentes en todo el país, como les había comentado, tenemos la comercialización de bioestimulantes, representamos a varias empresas de productos orgánicos, feromonas de Costa Rica, gente de Holanda, empresas que nos están proveyendo de insumos para lo que es todo lo que bioestimulantes y control de insectos de manera orgánica. Está, como dice ahí, dedicado al cuidado de la sanidad y nutrición vegetal, siempre dentro de productos orgánicos. Tenemos presencia en todo el NEA, estamos en San Juan y Mendoza, en el Alto Valle, presentes con distribuidores allí, en el sur de provincia de Buenos Aires, en cultivos como la cebolla, en Buenos Aires en La Plata, en Entre Ríos en Concordia con arándanos y cítricos, en Goya estamos, y Santa Lucía, La Valle, estamos con la gente de producción hortícola en invernáculos, en Misiones con la yerba mate y el té, en Chaco con la parte de algodón, en Córdoba con el tema de maní, en San Juan y Mendoza con todo lo que es la producción de hortalizas, frutos secos, frutos de carozo y de pepita. Así que bueno, yo es poco lo que quiero tomarles el tiempo para darle lugar al ingeniero Víctor Rodríguez. El ingeniero es ex docente y investigador en ciencia y técnica de la Facultad de la Universidad de Ciencias Agrarias del Nordeste y ha estado relacionado mucho tiempo al sector privado. Hoy nos ha ayudado a nosotros a llevar adelante un ensayo con un bioestimulante, que es el motivo de la charla. Así que sin más lo dejo con ellos. Sí, quiero agradecer a Bio4 y a la empresa Agroxine la posibilidad que me brinda de, bueno, de poner en estos poco tiempo, relativamente poco tiempo, algunos conceptos sobre manejo nutricional y hormonal de plantaciones cítricas. Pero de esta manera también ponerme en contacto con, estoy viendo muchos de mis alumnos, amigos, colegas, a los cuales hace mucho tiempo no los veo y por este medio me pongo en comunicación con ellos. Perfecto. Entramos de lleno. Me han convocado para hablar algo de nutrición, así que bueno, vamos a ello. Yo siempre recomiendo, cuando un colega o un productor o un colega se deciden a llevar adelante una plantación frutícola, citícola en este caso, ¿no es cierto?, hacer un muy exhaustivo estudio acerca de las condiciones climáticas de la zona, climática de la zona, donde se va a instalar el cultivo, como así también del suelo, ¿no es cierto?, donde se va a implantar el mismo, porque es necesario y no fallar ahí en esa primera instancia, porque realmente es de extrema importancia, de manera tal de que a ver, un segundo, por favor. Sí, disculpen, que justo acá mi colega le llama un teléfono. Sí, de manera tal de que se implante en el, como el teléfono, por favor. De manera tal de que se implante en el lugar apropiado, tener en cuenta las temperaturas, porque es básico, es muy importante que las plantas se explayen en todo su potencial
desde el punto de vista de la realización de la fotosíntesis, para sintetizar los hidratos de carbono durante las horas del día, ¿no es cierto? Durante todo el tiempo, digamos, que las plantas estén funcionando, no solamente en primavera, verano, otoño, ¿verdad? Sintetizando sus reservas, sus hidratos de carbono, y a la vez, durante la noche de cada uno de esos días y estaciones, van realizando la degradación, el consumo de esos hidratos de carbono. Así que es de extrema importancia de que, como todas las cosas de la vida, la construcción, lo que uno construye siempre haya un saldo a favor de lo que uno construye y lo que uno gasta, ¿no es cierto? En el caso de las plantas es exactamente lo mismo. Ustedes pueden ver acá en la curva azul es la síntesis de hidratos de carbono a través de la fotosíntesis, y la curva roja es el consumo que realizan las plantas durante la respiración en la noche. Así como todos los días, ese trabajo de síntesis de hidratos de carbono y consumo de los mismos durante la noche, debe haber un saldo a favor de la fotosíntesis. Eso es debido a que las plantas están ubicadas en el lugar adecuado, en el clima adecuado, para expresar todo su potencial. Porque si fuera, como sucede en algunos casos, a nosotros mismos, recuerdo cuando implantamos un monte frutal de manzano, de Red Delicious, que son muy exigentes en horas de frío, nuestras plantas prácticamente no podían consumir lo que fotosintetizaban durante la mañana, lo consumían durante la noche. ¿Y cuál era el resultado de eso? Que no podían manifestarse en una floración adecuada en la primavera siguiente. Acá sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, las variedades de ombligo, entrando en los cítricos, las variedades de ombligo requieren mucho frío. ¿Qué pasa? En nuestra zona de producción de Corrientes no tenemos suficiente frío. Por lo tanto, la curva de fotosíntesis y con la curva de respiración se igualan y no queda saldo suficiente. Yo siempre decía en mis clases, saldo a favor positivo de hidratos de carbono para que se vayan acumulando, para que hacia el final del invierno, en la primavera, esos hidratos de carbono sean lo suficientes como para producir una buena floración y un cuajado de fruta adecuado. Hecho esta introducción, vamos a la parte nutricional. Los cítricos son exigentes, desde el punto de vista fisiológico, de nutrientes, de determinados nutrientes, conforme van sucediéndose las etapas fenológicas durante el año. Es así que al final del invierno, al momento del inicio de la floración, los cítricos son exigentes en nitrógeno. Hacia el final de la floración, exigen nitrógeno y fósforo. Estos son momentos de exigencia, que quede clarísimo, porque después ya vamos a ver hacia el final de esta pequeña charla de nutrición un pequeño modelo donde estaría indicando cuáles son los momentos de fertilización. Entonces, por favor, acá lo que quiero expresar es cuándo las plantas necesitan determinados elementos. Por ejemplo, como decíamos, al final de la floración necesitan nitrógeno y fósforo, una buena relación, como vamos a ver dentro de un breve momento. Hacia el final de la floración ya no exigen tanto nitrógeno y fósforo, pero sí exigen potasio y calcio. Este es un buen momento. Acá ya estamos hablando, señores, en el mes de octubre, principio de noviembre, para nuestra zona de producción. Yo todo lo que voy a decir aquí y demás son productos de nuestra experiencia, de mi equipo de trabajo, digamos, de la universidad, en nuestra región del noreste argentino. Estamos hablando de finales de septiembre, octubre, final de la floración, cuajado, ahí son exigentes en potasio y en calcio. Durante este momento, luego del poscuaje, se produce la caída prematura de frutos, caída prematura de frutos pequeños que están cuajando en la floración, como así también caída de frutos maduros en aquellas variedades tardías, como por ejemplo la naranja Valencia Late.
frutos deficientes, plantas deficientes en potasio, por ejemplo, la fruta madura cae antes de la cosecha, produciendo graves pérdidas. Aparte que son sensibles también a ciertas enfermedades, como antagnosis, por ejemplo, el mal del cabito, y se produce la caída. Entonces, para solucionar ese tema son buenos aportes, suficientes aportes de potasio y producto fúngico para controlar antagnosis. A la hora de la maduración de los frutos, allá cualquiera sea la variedad de que se trate, naranja Valencia podría ser octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Es la maduración de los frutos. Los elementos u otras variedades tempranas pueden ser en marzo, abril, mayo, así, durante toda, depende, pero siempre lo que quiero significar es que cuando los frutos estén madurando, todos los elementos, acá registramos el NPK, calcio y magnesio, ¿no es cierto? Pero todos los elementos en general deben estar en un justo equilibrio. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Luego se produce la cosecha, ya estamos otra vez, nos remitimos al final del cuajado, la cosecha, y esos frutos cuajados tienen que tomar desarrollo. Comienza el crecimiento de los frutos cuajados y ahí son extremadamente exigentes en nitrógeno y potasio. Y también calcio. Durante todo ese periodo es la ventana que tiene el productor y que tenemos nosotros los técnicos para, es el momento, digo yo siempre a mis alumnos, el momento para aplicar el calcio. O que la planta necesita calcio. Nosotros debemos aplicar o vía foliar o haber aplicado, como vamos a ver en el modelo que yo les voy a presentar, haber aplicado con su suficiente antelación como para que el calcio esté disponible en ese momento, agosto, septiembre, octubre. Muy bien. Como vamos a ver ahora qué pasa con el calcio si no está en los niveles adecuados. Muy bien, habiendo visto ya los momentos de mayor exigencia, yo quiero que hablemos un poquito sobre y para tomar una idea acerca de las cantidades de nutrientes a aportar. Existen distintas maneras digamos, o formas de pensar en la fertilización en cuanto a la demanda de las plantas. Una de esas formas son las cantidades que requieren las plantas anualmente y por año de vida de la planta. De manera tal de que, por ejemplo, el caso del nitrógeno, las plantas, los cítricos, en nuestra zona de producción del NEA, exigen alrededor de 45 a 60 gramos de nitrógeno por año de vida de planta, hasta más o menos los 10 años de edad, 10 a 12 de pronto podría ser, o sea que en ese momento una planta de 10 años de edad exigirían entre 450 y 60 gramos de nitrógeno por año exactamente. El caso del fósforo, como unidades de fósforo, pentóxido, entre 20 y 40 gramos de unidades de fósforo por planta y por año de vida. Unidades de potasio, oxiopotasio, 45 a 80 gramos. Fíjense que siempre es un poquito más el potasio que el nitrógeno. Pero son dos elementos que siempre tienen que fertilizarse y trabajan en forma coordinada, ambos elementos, el nitrógeno y el potasio. El calcio, alrededor de 20 gramos de óxido de calcio por año de vida de planta, y el magnesio, generalmente la mitad de calcio, unos 10 gramos, 10 a 15 gramos. En definitiva, hay otras formas de hacer el diagnóstico para ver si esas plantas están deficientes o no. Entonces decía que esta es una idea rápida para tomar ligeramente, así aproximadamente, cuánto requieren las plantas. Una planta tiene 5 años, 450 a 5 años serían 200 gramos, una cosa así, 45 por 5 o 60 por 5, depende de la edad, cuántos años tiene de implantadas las plantas. Están implantadas las plantas. Hasta aproximadamente 180 o 200 kilos de nitrógeno por hectárea en plantas adultas. Un monte de 10 años de edad, por ejemplo, requiere en líneas generales alrededor de 180 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea.
y eso consideramos al nitrógeno como pivot, ¿no es cierto? Y en función del nitrógeno se agregarían en relación el fósforo, alrededor de 0,3, 0,4% del nitrógeno, el potasio, la misma cantidad del nitrógeno, o a veces un 20% más, 1,2, ¿no es cierto? Calcio, magnesio, y así sucesivamente. Se van realizando las fertilizaciones. Pero eso siempre es de manera teórica. Otra alternativa, otra forma de cuantificar la fertilización podría ser conforme a la fruta que uno cosecha. También hay estudios diversos sobre este ítem y, por ejemplo, está demostrado, está calculado que cada tonelada de fruta, ¿no es cierto?, necesita o extrae alrededor de, pongámosle en líneas generales, yo siempre hablo de 2 kilos de nitrógeno. 2 kilos de nitrógeno por tonelada de fruta. Entonces uno saca 50 toneladas de fruta, por ejemplo, y estamos hablando de 100 kilos de nitrógeno, pero es el elemento que va en la fruta. Hay que calcular también lo que se pierde, lo que queda en el follaje, etcétera, 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 de manera tal de que en forma práctica, si el cálculo teórico es 100 kilos, uno debería agregar alrededor de 180 o 200 kilos, como habíamos hablado en el slide anterior. Unidades para naranja, estamos hablando, ¿no?, de unidades de fósforo, alrededor de 500 gramos por tonelada de fruta, de unidades de fósforo, 3 kilos, fíjense, 2 kilos alrededor para nitrógeno y 3 kilos de potasio. Realmente los cítricos extraen muchísimo potasio, si es que uno quiere lograr una buena calidad de frutas. Óxido de magnesio 300 gramos y calcio 1 kilo más o menos de unidades de calcio. Ahí tenemos también para los otros elementos, pero no vale la pena en este instante hacer el relato. Yo quiero recordarles que aquellos interesados, como ya dijo recién Carlos al inicio, aquellos interesados en tener esta exposición, basta que se anoten en el chat, como ya dijo Carlos. Lo mismo para el caso de micronutrientes. Tenemos para naranja, boro, 2,8 por tonelada de fruta, cobre y así sucesivamente. El otro elemento importante es zinc. Si ustedes me preguntan así, a la ligera, ¿cuáles son los micronutrientes que uno no debe perder de vista, ¿no es cierto?, a la hora de realizar la fertilización durante todo el año? Bueno, los elementos son zinc, eso es fundamental, y boro en menor medida, que cada vez lo estamos usando más. Siempre acompañado con el calcio. Otro método de diagnóstico, tal vez el más utilizado, el más antiquísimo, digámoslo así, son los análisis de suelo. Acá también hay estudios vastos sobre los distintos tipos de suelo. Acá tenemos algo sobre, por ejemplo, el caso del nitrógeno, generalmente en base a la materia orgánica, en líneas generales, ¿no? Para un suelo con 0,5, por ejemplo, nuestros suelos que son arenosos en la mayoría de los casos, no más del 0,5% de materia orgánica, y los suelos arenosos, fíjense que prácticamente está a disposición de las plantas apenas 10 o 15 kilos por hectárea de nitrógeno. Eso es nada. En honor hablando con toda sinceridad, nosotros cuando hacemos los análisis de suelo, mayormente al caso como son suelos arenosos, repito, la cosa cambia cuando estamos hablando de suelos con mayor contenido de materia orgánica, algún suelo franco, suelo arcilloso, ahí ya uno puede tener en cuenta qué elementos están a disposición, con qué elementos uno puede contar como apoyo a las fertilizaciones que realizamos. Pero en suelos arenosos, que son el 80% de nuestros suelos, nosotros al nitrógeno casi que no lo tenemos en cuenta. Sí, ahora vemos la otra forma del diagnóstico. Análisis de fósforo, análisis de suelo en fósforo, por ejemplo. Yo creo que esto sí es importante, el fósforo es central en cuanto a la calidad de la fruta, junto a los otros elementos, obviamente. Pero el fósforo es fundamental, y el tema, señores, es que el fósforo no es fácil hacer una corrección de deficiencias o exceso, como por ejemplo podría ser algo más sencillo, el nitrógeno, o el potasio, o el calcio mismo, al controlar
pH, ¿no es cierto? Pero fósforo es todo mucho más lento, entonces hay que prever y tratar de impedir que caigamos en deficiencias de fósforo. Porque lleva mucho tiempo para tratar de corregir esta deficiencia. El caso del potasio también, pero el potasio es un elemento muy móvil, tanto en el suelo como en la planta, mucho más todavía. Es un elemento que uno lo agrega y muy fácilmente, si hubiera buena humedad en el suelo, yo siempre digo que el potasio es un catión que penetra muy rápidamente y muy fácilmente, tal vez sea el que más rápidamente penetra. Yo digo que penetra a los codazos, permítanme la expresión, haciéndose a los codazos entre todos los cationes y ¡boom! Y penetra en la célula, en las raíces. Como así también por vía foliar, ¿no? Pero normalmente por el suelo. Análisis de calcio también, bueno, o sea, están todos los estándares, esta bibliografía es muy abundante, nada más que acá en cada región uno tenemos más o menos ya nuestros estándares más adecuados para cada elemento y cada tipo de suelo. Pero tener en cuenta el calcio, obviamente, de manera indirecta, con el pH podemos tener una idea de cómo estamos en calcio, conforme al pH del suelo, pero también es muy importante, como vamos a hablar enseguida. El magnesio, obviamente, también es otro elemento que en su momento, en breve instante, vamos a conversar. El otro diagnóstico, tal vez más utilizado, yo digo más utilizado, en realidad, bueno, tuve la suerte de hacer algunos estudios en otros lugares y, digamos, especializarme un poco así en el manejo, análisis foliar y tomar como eje central para diagnóstico de fertilizaciones, pero es la que realmente es una técnica que nos dio muchas satisfacciones y permitió que podamos ser alguien, digámoslo así, en el mundo de la nutrición y la fertilización de vegetales y fundamentalmente cítricos. Ya en la década del 70 ya hemos empezado a trabajar con el análisis foliar. ¿Y por qué yo estoy, digamos así, tan enamorado, si me permiten la expresión, de esta técnica? Porque es como una fotografía que uno realiza. Fíjense, acá ustedes pueden observar cuáles son las hojas que hay que mostrar, porque este es el otro tema. En general, los métodos de análisis químico ya están todos determinados, algunos más exactos que otros, pero todos en líneas generales tenemos un buen diagnóstico y se descarta que el análisis se hace bien. El tema es realizar un buen muestreo foliar. Las hojas a muestrear, a manera, todos los que fueron mis alumnos, que son muchos los que están escuchando en este momento, estoy refrescando los conocimientos, son la segunda y tercera hoja, serían las más adecuadas para muestrear, y de ramas fructíferas. Hoy por hoy en otros países también se hacen de ramas no fructíferas, pero si yo les digo que es muy importante el muestreo, es mucho más importante, es mucho más frecuente el muestreo de rama fructífera y cierto, más seguro que el de ramas no fructíferas. ¿Por qué? Porque es extremadamente, permítanme la expresión y la redundancia, extremadamente importante el realizar el buen muestreo, y el muestreo en este caso de segunda, tercera, como máximo, segunda, tercera y como máximo la cuarta hoja de la rama fructífera. ¿Por qué? Porque en la hoja los elementos, ustedes recuerdan, los colegas, existen elementos móviles y elementos inmóviles, ¿no es cierto? Y digamos, el referente de los elementos móviles es el nitrógeno. En hojas jóvenes, por ejemplo, el nitrógeno se encuentra, que es uno de los más móviles, junto con el potasio, con su máxima concentración. En la hoja joven, los elementos van a los brotes y están muy concentrados. En hojas de 2 o 3 meses, como ustedes pueden ver acá. Y en hojas adultas, hojas de más de 8 o 9 meses, ya, sobre todo en aquellas situaciones que la fertilización escasea, esas hojas adultas hacen de sustento y proveen a los nuevos brotes del nitrógeno. El nitrógeno trasloca de hojas viejas a hojas jóvenes. Es por eso que es probable que uno encuentre deficiencia al muestrear hojas viejas. De manera tal de que vuelvo a recalcar, es muy
importante el que tener en cuenta la edad de la hoja, y la edad exacta de la hoja es alrededor de 6 a 7 meses de edad de esas hojas. Ahí, en ese tiempo, ¿no es cierto?, en hojas de 7 meses de edad, los elementos se encuentran estabilizados en la hoja, ¿no? Están en su justo nivel, conforme, adecuado, óptimo, conforme a esa edad que estamos hablando. ¿Mm? Por ejemplo, el calcio, que es el elemento más inmóvil, la hoja es joven y está muy poco nutrida, y cuando tiene 6 a 7 meses de edad, ahí se encuentran los niveles adecuados, y luego en una hoja adulta ya se concentra más en este elemento. Hicimos el análisis de un elemento móvil y de un elemento inmóvil. ¿Mm? Obviamente, como el caso de los suelos, también hay muchísimos estudios acerca de con los contenidos, los niveles nutricionales foliares en cítricos, y acá yo lo estoy presentando en líneas generales para todos, un promedio, pero hay estándares foliares para naranjas, para mandarinas, para cada una de las especies, como si tienen variedades. Pero no solamente en cítricos, en todos los frutales y hoy por hoy en la mayoría de los cultivos. A la hora de realizar fertilizaciones, es muy importante el tener en cuenta la interacción entre los elementos. Yo voy a nombrar 2 o 3 interacciones muy importantes, errores que pueden caer, digamos, en que pueden caer los productores en el momento de la fertilización, y realizar aplicaciones de un solo elemento, muy comunes. Por ejemplo, aplicar urea, por nombrar un ejemplo, y se aplica solamente nitrógeno. ¿Qué pasa? Cuando uno aplica nitrógeno, cae inmediatamente la concentración del fósforo. Puede tener el nivel adecuado de fósforo, pero aplica nitrógeno solamente y cae el nivel del fósforo. En menor medida, usted lo ve en rojo porque es una interacción negativa muy fuerte. Cae el potasio, aumenta magnesio, cae zinc. No, pero lo interesante e importante es que si aplica solamente nitrógeno, cae fósforo. Si uno aplica fósforo, aumenta obviamente el fósforo, pero cae rápidamente el nitrógeno. Entonces, esos son lo que yo llamo los desbalances que se producen, los desequilibrios que se producen. Ustedes recuerdan que en los primeros slides veíamos que a la hora de la floración era muy importante que el nitrógeno y el fósforo se encuentren en sus niveles adecuados, bien equilibrados, en sus justos valores. Por ejemplo, si vamos para atrás, vemos el caso del nitrógeno, un valor de nitrógeno 220, por ejemplo, se correspondería con un 0,12% de fósforo en hoja. 270, sube el nitrógeno, debería subir el fósforo también. Y esa tarea del técnico en tratar de elevar ambos elementos, de estos 2 elementos tan importantes, es la llave del cuajado de los frutos, el NP, ¿no es cierto?, de que estén lo más alto posible. Lamentablemente se llegan a las patadas, discúlpenme la expresión, estos 2 elementos, y sube uno y baja el otro. Bueno, es tarea nuestra, señores, el tratar de elevar ambos elementos. El potasio, no hay mayores problemas, se agrega potasio, sube potasio, pero cae magnesio. Acá tenemos otra interacción muy fuerte y que muchos productores caen en ese tema. Por ejemplo, cuando se aplican elementos fertilizantes con NPK únicamente, por ejemplo, y el potasio ahí desplaza violentamente al magnesio, y en pocos meses esas plantas sufren deficiencia de magnesio con las consecuentes defoliación. Caen las hojas que en una planta bien provista de magnesio debe permanecer 12 a 18 meses en la planta. Con deficiencia de magnesio, a los 6 meses las hojas caen, manifestando las deficiencias, las características, sintomatología que vamos a ver enseguida. Y para nombrar otra interacción muy, muy importante es el fósforo con el zinc. Me estaba olvidando. Aumenta fósforo, pero cae zinc.
Y cuando cae zinc, cae la síntesis de hormonas, que vamos a hablar brevemente también ahora hacia el final de la charla, y la planta queda bloqueada y no hay crecimiento de tejidos, no hay crecimiento de hojas, no hay crecimiento de frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema del fósforo. Algunos conceptos sobre los principales elementos. El nitrógeno, por ejemplo. Sí, el nitrógeno, los productores deberían, a la hora de la fertilización, hoy por hoy, con todo lo que ya hemos aprendido y lo que estamos, los conocimientos que estamos, digamos, difundiendo en el medio productivo, hay que hacer, cuando uno quiere calidad, hay que buscar, y equilibrio en la planta, hay que buscar una fertilización nitrogenada equilibrada también. Amonio, uno puede fertilizar al nitrógeno como amonio o como nitrato. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Cuando uno agrega amonio, se acidifica el suelo, baja el pH, por la interacción, el catión, el ion amonio, entra en la micela y la planta lo intercambia por un protón, por un hidrógeno, y ahí se va acidificando, amén de que al nitrificarse también es un proceso de acidificación. O sea, la conclusión es que uno agrega permanentemente amonio y en poco tiempo, más en nuestros suelos arenosos, el suelo se acidifica. En cambio, con el nitrato, aparte también el ion amonio compite con los otros cationes. Y la planta, si uno no agrega de manera, digamos, sistemática, los demás cationes, calcio, potasio, etcétera, comienzan a notarse deficiencias. Con el nitrato hay una otra forma de fertilizar el nitrógeno, para mi gusto. Bueno, no, ambos elementos son importantes. Ahora después vamos a hablar un poquito más también de manera separada. Pero el ion nitrato, la planta lo toma muy fácilmente, y se refleja rápidamente en la planta, se pone verde, se presenta más actividad, etcétera, etcétera. Y otro punto a favor sería que cuando la planta toma el nitrato, lo intercambia por oxidrilo, o un ácido muy bajo, y es interesante esto que estamos apuntando, porque el pH, que en nuestro suelo hay que tenerlo muy, muy en cuenta, el pH se mantiene en el transcurso del tiempo. Bueno, por ahora yo creo que esto ahí, luego vamos a abundar un poquito más sobre estos conceptos. ¿Qué pasa a nivel foliar? Agregamos nitrógeno, las plantas bien provistas de nitrógeno, ¿cómo se traduce en la planta en cuanto a la productividad de la misma? Con un aumento en forma directamente proporcional del aumento de la cosecha en general. Eso se traduce en aumenta el número de frutos y en líneas generales el volumen de la cosecha también se incrementa hasta cierto punto. Guarda con el nitrógeno. El nitrógeno es el elemento que prácticamente está marcando, estando bien el fósforo, yo siempre insisto en la relación nitrógeno-fósforo, estando bien el fósforo en sus niveles adecuados, a mayor cantidad de nitrógeno, como se puede ver acá tenemos los resultados, los análisis foliares, 2, 2.3, 2.6, sube la concentración de nitrógeno en la hoja y sube el número de frutos. Pero como sube el número de frutos, cae el tamaño de los mismos. Entonces hay que tener en cuenta, pero el nitrógeno es un elemento que nos está garantizando altos rendimientos. Pero eso está todo muy bien. Pero si nos excedemos en el nitrógeno, se produce el famoso reverdecimiento, que mis alumnos me habrán escuchado 1000 veces hablar de ese tema, ¿cierto? Sobre todo en las variedades, en líneas generales, en todo cultivo, frutihortícola, que los frutos tengan cierta coloración, un exceso de nitrógeno produce el reverdecimiento de los frutos. Hay que tener cuidado con eso, no pasarse buscando rendimientos, perdemos calidad de los frutos en la coloración de los mismos. Ustedes ven ahí una foto, una fruta reverdecida, y yo recuerdo el momento, fíjense las flores que están acá, esto significa que no cayeron todavía los pétalos, quiere decir que estamos hablando del mes de septiembre, octubre, para nuestra zona, y ya la fruta está reverdecida.
¿Por qué? Porque el nivel de nitrógeno está muy alto. El fósforo es muy importante, es el elemento que me está regulando la calidad de la fruta. A mayor el nivel de nitrógeno debería estar el fósforo lo más alto posible para tratar de evitar el reverdecimiento. Entonces es como una dura disputa ahí fisiológica entre los dos roles, del nitrógeno y el fósforo. Pero ojo con el fósforo, porque yo recuerdo que habíamos hablado hoy, que también tiene sus problemitas con no caer en deficiencia del zinc. En cuanto al potasio, el potasio es poco menos que el responsable del tamaño del fruto. Cuando, fíjense acá, 0.3% es extremadamente bajo, pocas veces uno encuentra una deficiencia tan extrema, pero a medida que va aumentando el contenido de potasio en hoja, va aumentando el tamaño del fruto. Y aumenta también el volumen de la cosecha. Hasta cierto punto aumenta el número de frutos y luego los frutos entran a crecer en tamaño y realmente después entramos a producir con potasio muy alto, entramos a producir fruta naranjas, por ejemplo, que parecen unos pomelos. Y eso, hasta cierto punto, está bueno y luego ya desmerece la calidad de los mismos. Tenemos una foto, ¿no es cierto?, de una fruta deficiente en fósforo. Se produce el corazón hueco, la columela se desintegra prácticamente y la fruta se desarma, como si hubiera una deficiencia de calcio, que también es bastante frecuente. Acá, en esta fotografía, ustedes pueden ver una relación adecuada entre nitrógeno y fósforo, y estando los niveles altos de nitrógeno y fósforos, y el potasio también, para que no afecte el tamaño, la calidad de la fruta con toda seguridad que va a ser excelente, o por lo menos muy buena. En cuanto al potasio, es un elemento muy importante. Yo qué redundante soy, pero bueno, esa es la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Son todos elementos, cada uno tiene su rol. Ese es un poco, yo quiero que quede como digamos, recuerdo de esta charla, como concepto central, los roles de cada elemento, ¿no es cierto? Acá, a mayor nivel de potasio, bueno, nos aseguramos el tamaño del fruto, ¿verdad? Pero nos aseguramos recuerden la primera de mi charla, lo primero que hablamos en el slide número 1, la importancia de la fotosíntesis. Señores, esa es está bien, para los colegas, ¿no es cierto? Pero qué tontera lo que está diciendo acá el ingeniero. Coco, ¿qué? Pero no es cierto, pero es la clave. Nosotros tenemos que asegurar que nuestra planta realice fotosíntesis en su máximo esplendor, porque es la fábrica de azúcares, señores. Y cuando nosotros tenemos mayor nivel de potasio, nos aseguramos una mayor asimilación del anhídrido carbónico y por lo tanto mayor síntesis de azúcares. Todos los elementos, todos los cultivos en los cuales uno persigue, digamos, el azúcar como producto final, son exigentes en potasio. Muy rápidamente, ejemplo, la frutilla, la papa, la caña de azúcar, son todos elementos muy exigentes en potasio. ¿Por qué? Porque su producto final es el azúcar. Y el otro rol, así como digo, el producto final es el azúcar, el potasio yo siempre digo, hace la vez de un colectivero, es como que se está manejando un micro y va llevando los pasajeros, y los pasajeros son, permítanme la expresión, ¿no? La analogía, los pasajeros son las moléculas de azúcares, y es el responsable, junto con el boro, de traslocar, ¿no es cierto?, las moléculas de azúcares a las hojas y a los frutos. Si hacemos análisis de frutos, hay experiencias donde uno hace el análisis de frutos y el elemento que más predomina en los frutos es el potasio. Fíjense, una deficiencia, potasio en buen nivel y potasio deficiente. Realmente se nota muchísimo el tamaño del fruto, pero así también algo que aparece bastante a menudo cuando el potasio no abunda en la planta, el potasio está deficiente, lo que se conoce con el nombre de creasing. Ustedes lo pueden ver acá perfectamente, ¿no es cierto? Esas irregularidades en la cáscara, una piel muy fina,
y esta fruta obviamente no resiste para nada al transporte. El otro elemento que tiene que ver con el transporte justamente, estamos hablando, es el calcio. El calcio es el elemento, digamos, que actúa como agente cementante entre célula y célula, como oxalato de calcio, es digamos, la sal que hace que actúa como dije, agente cementante y hace que las células no se separen, no se desmembren. Acá en la próxima vamos a ver, yo le diría que el 80% del calcio que se encuentra en una planta se encuentra en la pared celular de la célula. Es el responsable de darle consistencia a la célula, y resistencia al transporte. Acá una pequeña, estamos representando esta figura, está representando la pared celular, ¿no es cierto?, con sus elementos principales, que son la celulosa, hemicelulosa y la pectina. Yo siempre hago también esa analogía entre la celulosa, que son, digamos, las columnas, ¿no es cierto?, y hemicelulosa, y la pectina, que es la que se encarga de entrelazar estas columnas, ¿no es cierto?, de manera tal, de esta forma, como ustedes lo pueden ver ahí, el calcio es el encargado de establecer puentes de calcio, puentes químicos de calcio entre cadenas de ácido galacturónico y manteniendo una densa pared celular y una densa y fuerte pared celular rígida, ¿no es cierto?, que se mantiene gracias en aquellas plantas donde el calcio se encuentra en sus niveles adecuados. Hablemos de tal vez un 4 o 5% de calcio en hoja, por ejemplo. Esas son, es una muy buena concentración de calcio en cítricos. Si el calcio, y esto es bastante común, el productor ya, llamémoslo por problemas de crisis, etcétera, etcétera, el productor, por lo menos en nuestra zona, no es demasiado afecto al agregar el calcio. NPK, bastante, calcio y magnesio, un poco menos. ¿Y cuáles son las consecuencias casi directas de una deficiencia de calcio? Lo que se conoce con el nombre de splitting, que se agudiza cuando en periodos de sequía y de pronto se produce una lluvia intensa de más de 40-50 milímetros en un día y se produce una expansión de los tejidos y la rotura de las frutas, lo que se llama splitting. Hay variedades más sensibles a este problema, por ejemplo, Nova, ¿no es cierto? La variedad Nova, la mandarina Nova, es una variedad que es muy exigente en calcio. Si no, ¿por qué no? Ahí está. Pasemos a otra. El magnesio. Ahí está. Los colegas, bueno, todo, el productor también conoce esto. Siempre digo que las plantas hablan en voz baja, por eso cada vez soy más fanático, digamos, del análisis foliar, porque a mí me permite predecir qué va a suceder en los próximos 4 o 5 meses. Por ejemplo, una planta deficiente en magnesio comienza a manifestar estos síntomas característicos del triángulo verde, cuya base se encuentra en el pecíolo de la hoja, como lo ven acá, ¿no es cierto?, este triángulo. Esta hoja tiene, por ejemplo, un 0,16% de magnesio en hoja. La experiencia me permite ya, digamos, adelantar este resultado. En cambio acá, por ejemplo, estas hojas jóvenes, lo que pasa es que el magnesio, estas son hojas muy viejas, trasloca y lentamente, pero trasloca, en fin, a los brotes más nuevos. Esta hoja acá puede tener a lo mejor 0,20%, y ya 0,20% de magnesio en hoja ya está deficiente, pero uno no se da cuenta, solamente con los análisis. Y si entra en zona de deficiencia, las hojas se caen, como le decía hoy. 6 meses, 7 meses de edad, las hojas al suelo. Y después la planta no tiene su aparato fotosintético para sintetizar la suficiente cantidad de azúcares para que a la primavera siguiente
produzca buenas flores o suficiente cantidad de flores y asegure un buen cuajado de frutos. Zinc, otro elemento micronutriente muy importante junto con el boro, y tiene que ver con todo lo que sea síntesis de auxinas, y por lo tanto síntesis de brotes, y una planta bien nutrida en zinc me asegura buen crecimiento de brotes y de frutos, sobre todo. Esto está bastante también aparejado con el potasio, en lo que tiene que ver en cuanto a tamaño de brotes, tamaño de frutos. Hay que tener mucho cuidado porque con un exceso, les repito, con un exceso de fósforo caemos en deficiencia de zinc, por esa interacción negativa que hablábamos hoy. Este es un pequeño modelo que es un poco fruto de toda mi experiencia en mi época juvenil, cuando era becario de ciencia y técnica, y yo trabajé bastante en momentos de aplicación, porque trabajé mucho en reverdecimiento de frutos, y el modelo a que llegué fue un programa de fertilización. Acá sí estamos hablando de momentos de fertilización, pero lo hice sobre naranja Valencia, cuya cosecha en nuestra zona se realiza a partir de, para el mercado nacional, a partir de octubre, noviembre, diciembre. Entonces se realiza la aplicación, se realiza la cosecha, e inmediatamente después de la cosecha, la aplicación del 45% de la dosis calculada de nitrógeno. Hoy hablábamos, por ejemplo, 600 gramos de nitrógeno. Entonces, el de nitrógeno en todo el año, el 45% se aplicaría en octubre. Y junto al potasio, recuerda que decíamos que el nitrógeno y el potasio van poco menos que, permítanme la expresión, de la mano. Entonces, se agrega nitrógeno, se agrega potasio. Nunca por separado, en lo posible, siempre juntos, por favor, para evitar esas interacciones que hablábamos hoy. Pasa el verano con esta fertilización y en marzo se hacen los análisis foliares. En febrero, marzo, se hace el análisis y se ve que la cosa va más o menos bien, entonces se cumple el proyecto y el programa estipulado. Se agrega para la fertilización, se agrega el 45% en marzo, restante, y el 45% de potasio. O sea, estamos hablando ya de el 90% de todo lo calculado, de los 600 gramos para el caso del nitrógeno y para el caso del potasio, un poco más, tal vez 700, 800 gramos de potasio por planta. Y en marzo se agrega el fósforo. El fósforo es un elemento inmóvil, yo les decía, no tanto en la planta, sino también en el suelo. Entonces, y muy lento para ponerse, para que esté asimilado. ¿Por qué? Porque recuerdan, otra vez el segundo slide, la planta va a florecer en la primavera siguiente, estamos hablando de marzo, pasa el invierno y en agosto, septiembre se produce la floración y el fósforo tiene que estar en el brote donde está la flor y para que se produzca el cuajado de frutos. Por eso es que hay que agregarlo en el mes de marzo, en el otoño. El 90% del fósforo. En abril se realiza el encalado porque es otro elemento bastante inmóvil y quieto, permítanme la expresión, quieto en el suelo. Entonces el calcio lo ponemos el 80% de lo calculado en abril, hacia el final del invierno, del otoño, perdón, y el magnesio, ¿no es cierto? Y luego en la floración, pequeños porcentajes de estos 4 elementos que posiblemente se lo pueda hacer vía foliar. Agregar el nitrógeno, fósforo, potasio vía foliar es perfectamente factible, es muy importante las fertilizaciones foliares en ese momento, porque todas son inyecciones que vienen a, digamos, ¿cómo es? A cumplimentar pequeñas deficiencias y a sanear pequeñas deficiencias. El calcio se aplica. El calcio es también otra manera de aplicar por suelo en este momento, es únicamente a través de calcios de rápida asimilación, como por ejemplo el nitrato de calcio. El ion nitrato, yo le decía, y el calcio, la planta lo toma muy rápidamente, pero debería haber humedad.
En cuanto a hormonas, bueno, este es otro tema. Voy a tratar de ser breve, ya que el tiempo me está corriendo, pero no voy a tener que tomar un poquito más. Pero acá me están avisando que el tiempo va. Pero bueno, de hormonas hay varias hormonas. Todos los colegas ya lo han estudiado: ácido cíclico, auxinas, giberelinas, etileno y citoquinina. Las cinco más importantes. Pero yo, en nada del tiempo, quiero hablar más que nada de dos, que son las que me están rigiendo, con las que más estamos trabajando en este momento también, y que son las auxinas y las citoquininas. La otra tercera, bastante importante en cuanto a todo el manejo de la plantación, es la giberelina, pero por eso, eso en determinados momentos se aplica, más que nada para el cuajado de frutos o para inhibir floración, etcétera, pero el tiempo es muy tirano y me está tironeando. Pero la auxina, por ejemplo, son dos de las hormonas que tienen que estar en un perfecto equilibrio en todo momento en la planta. Las auxinas son las responsables de la brotación, sobre todo la brotación terminal o apical, ¿no es cierto? Y las citoquininas se sintetizan en las raíces y tiene el otro rol también muy importante, que nosotros hicimos hace relativamente poco tiempo, hemos trabajado y haciendo uso de este rol importantísimo de la citoquinina, que es el de inhibir la auxina. Entonces, encontramos entre los cítricos encontramos plantas que le llamamos plantas auxínicas. Por ejemplo, el caso de los limones. ¿Por qué auxínica? Porque tiene un crecimiento vertical. Los brotes crecen muy vigorosamente. Y nosotros, en mi época de asesor, me acuerdo, hace 20 años, 25 años, lo manejábamos con poda, pero en plantas bien nutridas y con mucho nitrato, mucho nitrógeno y nitrato, por ejemplo, inmediatamente 15 o 20 días ya teníamos la brotación otra vez arriba y consumiéndome reservas de la planta y dándome pura madera, ¿no es cierto? Este es otro elemento, acá volvemos al nitrógeno otra vez, acá rápidamente. El ion nitrato está muy relacionado con la actividad vegetativa de la planta. Una planta con mucho nitrato, tengo muchos brotes, mucha madera. Y el ion amonio está muy relacionado con las flores. Entonces ahí está, señores, el equilibrio que hay que mantener a la hora de la fertilización. El ion nitrato, y a su vez el nitrato está relacionado con las auxinas, que me da la actividad vegetativa. Y el ion amonio está relacionado con la citoquinina, que me da mayor crecimiento de raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está el equilibrio que hay que tenerlo. Porque trabajando en concentración un poco más elevada de lo normal de citoquinina, me inhibe la acción de la auxina. Alguna foto va a ver cuáles son los resultados, así digamos, mayor fructificación, en cuanto a número de frutos, mejor tamaño de fruto, como ustedes pueden ver en este histograma que lo estoy presentando. Un tratamiento, por ejemplo, citoquinina al suelo, se pueden aplicar al suelo o vía foliar. Acá al suelo tenemos una mejor distribución del tamaño de los frutos, a diferencia del testigo, que es una heterogeneidad espectacular en cuanto al tamaño de frutos. Ustedes pueden ver acá, luego de 4 años de trabajo, con un producto a base de citoquininas y algunas otras hormonas también. A la izquierda acá pueden ver el testigo, y a la derecha pueden ver cómo se encuentra planta tratada con citoquinina durante todo el verano, en 7 aplicaciones al suelo de citoquinina, y tuvimos, fíjense, los brotes, son entrenudos cortos, y poco menos que brotes arrosetados y con muchas hojas, y hojas carnosas. Eso es efecto de la citoquinina. Fíjense cómo se inhibe la acción de la auxina. Acá lo que se busca, acá por ejemplo, se inhibe la acción de la brotación terminal en aras de mayores cantidades de ramas laterales. En los brotes, estas son plantas de limones, en ramas laterales con mayor cantidad de frutas. En cuanto a los bioestimulantes, en líneas generales, acá ya
a manera muy preliminar a los ensayos que le voy a presentar. En líneas generales no son en realidad, no se pueden considerar fertilizantes, si bien el Biosmart tiene en concentración una concentración bastante importante de potasio, un poco menor de nitrógeno y algo de fósforo y otros micronutrientes, pero podría ser pero también está constituido por aminoácidos que estimula a la planta, digamos, protege la planta de ciertos estreses, estrés de sequía, salinidad, de altas temperaturas, estrés nutricionales, ¿no es cierto? Existen distintos tipos de estrés y estos productos bioestimulantes, digamos que tienen mucho efecto positivo en cuanto a los periodos de estrés de la planta. Pues generalmente en nuestra zona tenemos altas temperaturas en el verano. Ustedes recuerden que más de 35 grados centígrados la planta prácticamente ya no fotosintetiza, no hay crecimiento, queda paralizada la planta y en algunos casos temperaturas de 40 grados, 40 y pico de grados, hasta se produce la quemadura de brotes, quemadura de frutos, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que apelar a estos bioestimulantes. Acá tenemos un estrés hídrico, por ejemplo. El problema que tenemos es que, digamos que se pudiera reducir a una reducción de la nutrición mineral. Uno puede realizar la fertilización, pero la planta no lo absorbe, y con el consiguiente marchitamiento de hojas. Otro tipo de efectos de diferentes tipos de estrés. Pero ahora ya con discúlpenme, a lo mejor el tiempo que me extendí, pero bueno, hice lo más breve que pude hacer para explayarme en cuanto a la nutrición y el manejo de hormonas. Vamos a relatar un poquito y les voy a presentar los resultados. Hemos trabajado recién una campaña, la campaña 18-19, y ahora la 19-20, tenemos que realizar la cosecha la semana que viene, estuvimos recogiendo la semana pasada. Hemos trabajado en el departamento de Bellavista y Ensalada de la provincia de Corrientes, en suelos arenosos, como había dicho, en limón Eureka, en naranja Valencia y en mandarino Murcot. El portainjerto para Eureka y naranja Valencia fue el limón rugoso, y para la mandarina Murcot fue, o es, mejor dicho, Poncilus trifoliata. 7, 20 y 14 años de implantadas, 357 plantas por hectárea en el caso de limón y naranja, y 555 plantas para el caso de mandarina Murcot. El diseño utilizado fue un bloque al azar, parcelas de 4 plantas, tomándose las 2 centrales como plantas útiles, 4 repeticiones. Los resultados fueron, a ver, acá cómo podemos hacer, porque me está tapando justo. No puedo. A ver, sí, ahí está. Gracias, Marco, mi colaborador y amigo, colega, Marco Chaval. Bueno, los tratamientos fueron el testigo, en realidad fueron más tratamientos, pero acá son los más relevantes, ¿no es cierto? El testigo, Biosmart más Comet. ¿Por qué pusimos un fungicida? Porque acá también se trata a la par de solucionar problemas limitantes de la producción. En el caso del limón, hemos evaluado sobre sarna, no es tan limitante, pero bueno, sí, queríamos calidad de fruta, evaluar calidad de fruta, y bueno, en limón el problema fue sarna, entonces trabajamos con un fungicida muy utilizado en la zona, que es el Comet, de estubilurina, Biosmart más Comet, pre, plena y postfloración, un mix de hormonas más Comet, en pre y en plena floración, ¿no es cierto? Y Comet también pre y plena floración. Los resultados de cosecha, fíjense, está bien, vamos a aclarar, señores, que esto es la floración de primavera. La floración de primavera, cuya cosecha se realiza en junio. Fue la primera campaña, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos una sola cosecha. Es un poquito más de la mitad, para que ustedes tomen un cálculo, hagan un cálculo de digamos, la cosecha
total, ¿no es cierto? Acá estaríamos, si el testigo sacamos 26 kilos, casi 27 kilos por planta, en Biosmar 46, 20 kilos más, con el mix de hormonas 41 y el fungicida solamente 32 kilos aproximadamente. Fue conforme al test de Duncan, no hubieron diferencia acá, pero hay una diferencia, lo que yo siempre llamo diferencia agronómica. Estadística, el test de Duncan no pudo detectar diferencia estadística, pero sí una diferencia bastante sustancial en cuanto a los rendimientos por planta, ¿no? Repito, esto es casi media cosecha o 60% de la cosecha anual. Ustedes pueden ver el rendimiento proyectado. Tenemos con el Biosmar más el Comet un 45% más que el Comet solo, y en cambio el mix de hormonas con el Comet el 12% de diferencias. En cuanto a la calidad de frutas, también, bueno, lo importante acá son dentro de parámetros normales, ¿cierto? En ningún momento se ha detectado fitotoxicidad en ninguna de los tratamientos, ¿verdad? Ni en brotes ni en frutas. Entonces, no vale la pena hacer. Sí, tal vez ver una diferencia en el tamaño del fruto y en el peso de los frutos, con respecto al testigo. También en cuanto al diámetro, bueno, lo que decíamos recién, en cuanto al tamaño y al peso, y porcentaje de jugo, también un 2% más que versus el Comet y hormonas. En el caso de Naranja Valencia, la metodología fue exactamente igual. Lo importante es que estos son rendimientos de 2 plantas, el promedio de 2 plantas. El testigo acá sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. El testigo, 32 kilos de fruta por planta, el tratamiento 2, el Biosmart, 66 kilos, y fue prácticamente similar, el mismo rendimiento entre el Biosmart y el mix de hormonas, con el Comet, ambos, pero conforme al test de Duncan, son diferentes significativamente con respecto al testigo, no así con respecto al tratamiento 4 con el fungicida. No obstante, igual hubo traducido al rendimiento a kilos por hectárea, una diferencia de un 14% de diferencias. También, en cuanto a calidad de frutas, no hubo, todo dentro de los parámetros normales. En cuanto a peso de fruta también, bastante importante la diferencia con respecto al testigo. Acá, ¿por qué? El porqué de haber trabajado con el Comet, con el fungicida, es porque se estaba midiendo también el control de una enfermedad limitante como es la mancha negra de los cítricos. En el caso de mandarinas Murcott, o Tangor Murcott, técnicamente es el nombre correcto, el Tangor Murcott, un híbrido entre mandarina y naranja, con el mismo diseño estadístico de los otros 2 ensayos anteriores. Las cosechas fueron 73 kilos para Biosmart. Acá es un nuevo producto de esta misma empresa, de Arauxine, pero todavía son los primeros ensayos realizados. Esto va a haber que continuar porque es un producto muy, muy nuevo, todavía no está en el mercado, pero la verdad que bastante prometedor los rendimientos, en este caso 85 kilos por planta, el mix de hormona 80, 78 el Comet. Con respecto a calidad de frutas, también no hubieron diferencias. Sí hubieron diferencias, pero lo importante acá es que no hubo, digamos, fueron todas las características fueron positivas y con datos o valores dentro de los parámetros normales para la variedad en estudio. Señores, eso fue todo. Muchas gracias y estoy a la espera de posibles dudas que por favor, gustoso, en la medida de lo posible, trataré de responder
las diversas preguntas que pudieran existir. Muchas gracias, muy amable por su atención. Hola, bueno, buenas noches y gracias a todos. Yo quería agradecerle a Coco Rodríguez, al ingeniero Víctor Rodríguez, la charla que nos ha dado. Quería felicitarlo por la convocatoria. Hemos tenido hasta 116 personas. Lamentablemente nos hemos dado cuenta de que el chat, que en la charla solamente nos habilitaban hasta 100, así que más tarde de lo previsto hemos entrado y hemos habilitado y ampliado la sala para poder invitar a más gente. Podríamos haber tenido 130 personas tranquilamente. Veo que hay 112 todavía conectados, lo cual es muchísimo. Yo voy a recordarles a los participantes quién es Coco Rodríguez, para los que no han arrancado desde el inicio de la charla. Es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Cátedra de Fruticultura. Hoy está jubilado, pero activo en la investigación como docente de posgrado. Es ingeniero agrónomo en nutrición e investigador. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales y participado también en congresos nacionales e internacionales en el área de citricultura. Así que agradecido desde ya con Coco. Las consultas que nos han enviado, yo se las voy a empezar a leer a Coco para que él me pueda ir respondiendo a mí y a la audiencia. ¿Estás, Coco, ahí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Y bueno, estoy a la escucha de las preguntas. Bien, la primera pregunta que tiro al aire es de Andrés Ramírez, seguramente un alumno, ex alumno tuyo, porque Sí, sí, Andrés. ¿Cómo te va, Andrés? se ha deshecho en elogios. Hola Coco, ¿cómo va? Un gusto. Muy bien, muchas gracias, Che, por la atención. Muchas gracias. Nos ha preguntado el aporte, en relación al aporte de magnesio en el limón Eureka, sí, sobre Pierre Rangpur, en la zona de Bellavista. ¿Cómo podría incorporarse ese magnesio? Sí, Andrés, o para todos los colegas, ¿no? La forma más efectiva en experiencias que he tenido es a través del sulfato de magnesio. Por favor, sulfato de magnesio, ¿no es cierto? Una planta adulta, muy deficiente en magnesio, yo creo que no debería agregarse. Fíjense que me estoy arriesgando a no tener un análisis de suelo, pero una planta que esté deficiente de magnesio, no menos de 800 gramos a 1 kilo de sulfato de magnesio por planta adulta de más de 10 años. ¿Qué pasa? Por favor, que no sea nitrato de magnesio, porque el nitrato de magnesio, como bien he dicho hace un rato, el ion nitrógeno nitrato penetra muy rápidamente a la planta y lo activa más, inclusive como el nitrógeno es más activo que el magnesio, agudiza el problema. Entonces, mirá, Andrés, te agradezco la pregunta porque, y esto ha sucedido hace muy poquito en una quinta acá de la zona, que el productor se equivocó, agregó nitrato de magnesio y se agudizó el problema. Inmediatamente se ha solucionado con aplicaciones foliares también. Eso es en caso extremo, ¿no es cierto? Como creo que era la pregunta. Pero para hacer un mantenimiento yo creo que es recomendable siempre aplicaciones de magnesio, con los fertilizantes foliares tan solo y con dolomita, ¿no es cierto? Si no, hay que tener en cuenta el magnesio, porque es un elemento olvidado, al igual que el calcio, y el productor, y después lamentablemente, y encima las plantas hablan en voz baja, como he dicho, y el productor después lamentablemente sufre una caída de hojas durante el verano, que eso se paga, el productor lo paga con poca floración y cuajado en la primavera siguiente. No sé si fue suficiente, Andrés, o alguna otra aclaración, por favor. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, 10 puntos. Muy amable, Coco. No, por favor, Andrés. Otra preguntita. Coco, ahora continuando con la segunda pregunta, ¿me escuchás? Sí, 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 perfecto. Perfecto, bueno.
Federico Domínguez nos pregunta sobre la aplicación de nitrógeno foliar a través de la urea como base en la fecha de septiembre, junto a fungicidas. ¿Cuál sería la dosis máxima sin que eso nos genere fitotoxicidad? Muy bien la pregunta. No tengo nada contra la urea, me acompañó durante 20 años, mis primeros 20 años de trabajo profesional y bueno, con algunos problemitas en algunos casos. Primero debería ser urea de excelente calidad, urea de excelente calidad, urea perlada de excelente calidad y no más del 6 por 1000, pero debería neutralizarse con un poquito de calcio, óxido de calcio, al 2 por 1000, una cosa así, para evitar algún problemita. Pero sí, yo sé, entiendo que es lo más barato, ¿no es cierto? Urea al 6 por 1000, yo he trabajado muchísimo y hay buenas respuestas, pero hoy por hoy ya hay mejores, me parece, mejores fertilizantes foliares, entonces ya no hay tanto problema de fitotoxicidad. Yo recomiendo, si se puede, si el productor lo pudiera adquirir, fertilizantes foliares, ya formulados para tal fin. La urea en realidad foliar, nosotros hemos usado mucho, no más del 6 por 1000. Más del 6 por 1000 podría haber algunos problemas de quemado de flores. De forma foliar, aclarar. Sí, estamos hablando de urea foliar, ¿no? Aplicación foliar. Sí quedó clara la respuesta. Perfecto. Coco, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto, bueno, vamos a la tercera consulta, Muy que bien. es la forma de aplicar fósforo de fuente orgánica, ¿sí? ¿Cuál sería la aplicación de un fósforo que vos consideres como fuente orgánica? La hace Agustín Besone. Ajá. Si la fuente inorgánica es bastante complicada para fertilizar y para que recién ahora hay nuevos productos formados por fosfatos, etcétera, que son de rápida asimilación, con la fuente inorgánica nosotros hemos detectado, trabajando con fósforo marcado, que recién aplicado, como está en mi modelo, aplicado en el mes de marzo, abril, aplicando fertilización inorgánica, estaría en el brote en la primavera siguiente a los 6 meses más o menos. Marzo a septiembre, 6 meses más o menos. Ahí en forma segura. Honestamente, con fósforo inorgánico no he trabajado, pero me imagino que debe ser bastante complicado. Yo recomendaría fósforo orgánico únicamente en el caso de ya tener mis niveles de fósforo adecuados en la hoja a nivel foliar, ¿no es cierto? Y en el suelo, digamos, porque si no uno corre el riesgo de entrar en deficiencia de fósforo y eso es difícil de corregir. Pero por eso, sí, en realidad en Misiones, ahora que recuerdo, hemos trabajado con fósforo orgánico, pero caíamos repetidamente en deficiencia. Bien. Seguimos entonces con la consulta. Sí, cómo no. El ingeniero Gallo, tengo entendido que es de la zona de Catamarca. ¿Cómo aplicar las citoquininas al suelo? Que creo que usted lo nombró en algún momento de su charla. Sí, citoquinina al suelo hemos aplicado a través de un producto, un mix de hormonas, que es el Stimulate. En realidad hemos trabajado con el Stimulate y estamos aplicando alrededor de medio litro de ese producto por hectárea. Y 3 aplicaciones, en pre, plena y postfloración. Medio litro de ese producto en medio litro por hectárea. ¿No? O sea, hay que regular muy bien la máquina.
pero en realidad tengo que reconocer que son las mejores, las aplicaciones más, si bien la aplicación fue la tengo confianza en la aplicación de Acervo. Perfecto. Una de las últimas consultas es sobre la dosis que ustedes utilizaron del BioSmart como bioestimulante en el ensayo. Sí, hemos trabajado, yo no sé, debe haber, en el protocolo debe estar 3 litros por hectárea en pre, plena y postfloración. 3 litros en cada aplicación, digamos. En cada ¿Cierto? aplicación, en cada aplicación 3 litros por hectárea, sí. 9 litros por hectárea. Exacto. En los 3 momentos, pre, plena y postfloración. O sea, septiembre, octubre y noviembre, más o menos así. 3 litros por hectárea. Perfecto. Bueno, hasta ahora son las consultas que me han llegado. No sé si alguno de los participantes que aún está en la charla, que somos varios, gracias a Dios, somos 95, Coco. Qué bueno, bueno, me alegro mucho. Sí, sí. Acá hay otra de David Neuendorf. Ah, David. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por estar. Las diferencias en kilogramo entre los testigos y las plantas tratadas, en los casos del bioestimulante, ¿a qué se deben? ¿Hay alguna relación con las caídas por enfermedades fúngicas? Y entiendo que no fueron tratadas por fungicidas los testigos. Eso es lo que pregunta. No sé si es clara la pregunta. Sí, sí, está muy claro. A ver, vamos otra vez, a ver, vamos a mirar entonces. Son las últimas. Allá. A ver, un momentito, David, por favor. Sí, evidentemente las diferencias se deben a las aplicaciones, pero yo quiero ser honesto, como siempre he sido, ¿no es cierto? Y ya lo hemos conversado también con los colegas de la empresa, ¿no es cierto? Estamos trabajando en plantas perennes, entonces las diferencias en el primer año muchas veces pueden ser positivas y negativas, o no tan positivas. En plantas perennes es importante la reserva de la planta, entonces siempre es bueno, pero como fueron, bueno, esto fue muy consensuado, obviamente. Acá, a mí no me gusta presentar trabajo en el primer año, pero bueno, yo tengo que reconocer a todos nosotros estos resultados. Yo creo que, bueno, fueron muy buenos, quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido, y bueno, por eso es que estamos repitiendo este año, por segunda vez, y el siguiente, y hemos hablado con gente de auxilio para tratar de hacer sostenimiento entre los 3 años. Este fue el primero. La diferencia, sí, es verdad, con respecto a testigos, acá el sumarse, posiblemente mucho se deba también, con respecto al testigo absoluto, no fue tratado con fungicida y por lo tanto acá hay que considerar pérdidas por las enfermedades, por mancha negra, por ternaria, por pero tengo que admitir también que la cosecha fue realizada bastante tempranamente y las pérdidas por guirnalda, por la mancha negra, generalmente se van acumulando cada vez más en la medida que uno va demorando la cosecha. No obstante, tiene tener alguna incidencia, algún efecto negativo el hecho de la presencia de la enfermedad en las plantas testigos. Tiene razón, yo felicito a David que se tomó, digamos, en consideración esta, pero bueno, esto sucedido, ¿no? Pero luego hay que considerar eso. Realmente es así. Acá el rol de la mancha negra y de la alternaria tuvo que haber jugado, obviamente, su vigencia. No sé si está claro. Bueno, perfecto, perfecto. Coco, creo que con eso hemos respondido todas las preguntas. Quisiera, por último, Manuel Suárez, de la empresa Grausin,
dar unas palabras, así que ahí le vamos a habilitar el micrófono para que él pueda hablar un poquito también y despedir y agradecerte también tu colaboración. ¿Le abrís? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, Manuel, adelante. Gracias por la presentación, muy claro. Quería simplemente agregar, agradecerles. Y segundo, fue muy clara la última pregunta, y es algo que siempre de la empresa tratamos de evaluar y ser lo más honesto posibles. Se corta. ¿Me escuchan bien? Manuel, se te corta la comunicación. Manu, no es bueno no es bueno el mensaje, tu recepción. Ah, No sé si tenés ¿ahí me un escuchan teléfono bien? o tu señal es mala. Sí, tengo mala señal, lamentablemente. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Dale. Dale, Bueno, Manuel. si se corta acá, lo puedes replicar el No, mensaje Manu, claramente. En el ensayo siempre lo que hacemos es un tratamiento contextual. Sí, Carlos. Sí, Víctor, sí. Sí, claro, sí, lo que quiere, este protocolo lo hemos consensuado y por eso es que está contemplado, también como una respuesta. Acá tenemos, digamos que hay una especie de dos testigos, el testigo absoluto, que es el número uno, y un testigo comercial, llamémoslo así, o sin el bioestimulante, o sea, sin hormonas, tan solo con el COMET, que es el que estaría controlando la enfermedad mancha negra, ¿no? Correcto, correcto. Yo Acá creo nos que preguntan, está claro. Coco, nos preguntan Sí, si nosotros no hemos hablado, vos no has hablado, nosotros tampoco, porque el sentido era mostrar un poco qué hacía el bioestimulante y cuáles eran los resultados de los ensayos que habías llevado vos, pero nos preguntan la composición del BioSmart, que en todo caso, al finalizar la charla, nosotros podemos darle, enviarle información si nos piden, nos dejan su mail, y el tema de a qué horario sería conveniente aplicar el BioSmart. El BioSmart se aplica de manera foliar, ¿sí? Un poco respondiendo a las consultas. sí, yo lo he aplicado en diferentes horas. Muchas veces trato de respetar, se está usando. Sí, Hola. adelante. Sí, sí. Con respecto al horario, sí, obviamente que uno no va, pero tengo que ser sincero, y cuando salgo para hacer los ensayos, solamente es necesario sumar lo que se hace, y entonces va cambiando los diferentes horarios. En el informe que uno presenta a la empresa consta el momento de la aplicación, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede ver que salvando pongámosle, entre las 11 y las 13 horas, 14 horas, con temperaturas mayores de de 30 grados, yo ya trato de no aplicar los fertilizantes. Bueno, en realidad ningún ensayo aplicar, hacemos un parate en ese momento, ¿eh? No más de 30 grados, pero hasta 30 grados no pasa absolutamente nada. No hemos encontrado fitotoxicidad. Yo creo que eso es preocupación, sí, seguramente, de la gente, sobre todo para las aplicaciones foliares. Pues yo recomendaría de 7 de la mañana a 8, nosotros trabajamos de 8 a 11 y después de 14 horas, y si por algún momento estamos aplicando a esa hora del mediodía, las 12 o 13 horas, es justamente porque la temperatura no pasa los 30 grados, por una razón de nubosidad
qué sé yo, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad, estamos permanentemente atentos a la temperatura del momento de la aplicación. No más de 30 grados. Perfecto, perfecto, Coco, muy claro. Yo creo que ahí Manuel, lamentablemente, como no puede, no tiene claro el volumen, no es el volumen, perdón, el micrófono no le funciona bien el audio. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, recuerden dejarnos el mail de contacto y nosotros le mandamos la composición del BioSmart, le mandamos además toda la presentación de la charla de Coco, las filminas, y bueno, en el caso de que estén interesados en la filmación también está disponible, va a estar disponible. Queremos agradecerte, Coco, entonces una vez más por la colaboración. Y bueno, acá Manuel me pide que yo les comente que el bioestimulante no es un fertilizante foliar, ¿sí? Lo que atenta y lo que apunta el bioestimulante es a mitigar el estrés abiótico y en general colabora en la función de carrier para introducir a la planta moléculas como fungicidas, en este caso el Comet, pero también de cualquier otro insecticida que pueda estar haciéndose la aplicación de manera simultánea. Está perfecto, justamente eso, Carlos, te agradezco. Así que bueno, yo quiero Carlos, yo quiero pedir disculpas a los 100 y pico de oyentes que estuvieron, que si de pronto estuvo un poco apresurado o algo, es por el maldito para todo el instante, ¿no? Fantástico, fantástico. Agradecerte simplemente porque estuvo muy bien, muy, muy bueno. Así que yo creo que esto también va a ser para vos la posibilidad de saber que podés dar charlas de esta manera y con gente que te va a acompañar y te va a seguir porque veo que tenés tu hinchada. Así que simplemente agradecerte. Esa hinchada, mira, yo no sé, tendría que revisar la lista, pero casi me atrevo a decir que el 80% fue mi alumno. Después nos enteraremos, esperemos tener las repercusiones de esta charla y nos iremos contactando con todos los que estuvieron participando, contigo mismo también, porque el ensayo continúa y sobre todo recordarles que estamos probando un nuevo producto de la firma Grausin, que es lo que se va a venir a registrar a futuro, que es lo que, digamos, Coco tiene muy buenas expectativas, ¿sí? Sí, realmente, Carlos, me ha llamado la atención.